Y una vez más tengo que dar las gracias a todos ustedes por llenar esta sala. Gracias porque a las 48 horas prácticamente estaba ya completo el aforo y realmente vamos haciendo un poco malabares para tratar de que todo el mundo tenga entrada, de que cuando hay cancelaciones dar, pero evidentemente no todo el mundo que quiere puede estar en esta sala, pero también es verdad que nos pueden y nos están siguiendo en directo a través del canal del Instituto Cervantes y después ya saben que tienen todos los vídeos de las conferencias colgadas en los canales YouTube del Instituto Cervantes y del Círculo de Orellana. Y muy especialmente quiero agradecer y dar las gracias a Soledad Fox Maura. Querida Sole, querida profesora, gracias por estar con todos nosotros y por estar una vez más en el Instituto Cervantes y en este programa de Españolas por Descubrir, porque creo que fue en el año 2018, si no me equivoco, cuando Soledad Fox Maura nos dio una brillantísima conferencia sobre Constancia de la Mora, que no sé si ustedes la recuerdan, pero si no también la tienen colgadas en nuestro canal. Así que realmente es un honor tenerte, es un honor para todas las orellanas tenerte una vez más. No solamente como experta en literatura comparada, sino también como una gran investigadora en personajes femeninos. Soledad Fox Maura ha tratado a Constancia de la Mora, a María Luisa Elío también, que fue, por cierto, también tratada en este ciclo hace unos años por Manuel Hidalgo, y ahora, en este caso, a María Manuela Kirkpatrick. También quiero dar las gracias muy especialmente a la Casa de Alba. Queridos duques de Huéscar, querido Fernando, querida Sofía, muchas gracias por estar y por compartir este espacio con nosotras. También Álvaro Romero, director de la Fundación de la Casa de Alba, muchas gracias también por sumarte y espero que una vez que termine Soledad Fox Maura su intervención podamos escuchar también algún testimonio en representación de la institución de la Fundación Casa de Alba. También quiero agradecer que nos está escuchando, yo creo que online, aunque quizás luego llegue en un ratito, una gran amiga nuestra, Sofía Barroso, que ella fue también un poco partícipe del origen de este encuentro, gran amiga de Soledad y la conoce mía también, y la verdad es que ella siempre es una gran fan de este programa y nos propuso el nombre de María Manuela hace ya unos años y Soledad recogió maravillosamente esa iniciativa y realizando una labor de investigación muy importante. También quiero aprovechar que tenemos en la sala algunas de las personas que son colaboradores del Círculo Orellana, como Asunción Valdés. Enhorabuena, Asunción Valdés, por ese nuevo libro que has publicado sobre Carmen de Burgos. Y lo digo porque también una vez que suceden estos actos en el Instituto Cervantes y dentro de este programa, luego se suceden otras acciones en torno a nuestras españolas por descubrir. Acabas de presentar ese libro en el Ateneo de Madrid, un libro maravilloso de 2 tomos, así que muchas gracias también por venir. También Alicia Viladomat, que también ha sacado otro libro en relación a su abuela, Pilar de Valderrama, que también ustedes escucharon la conferencia de ella. Es decir, que se van sucediendo diversas acciones después de estas conferencias y la verdad estamos muy orgullosas de ello. Y ya que hablamos de libros, decirles, aquí a Alicia te acabo de nombrar, ya que hablamos de libros, decirles una magnífica noticia que les venía anunciando y es que a partir de este mes de junio ya estará a la venta el segundo volumen de Semblanzas españolas por descubrir, el segundo volumen de nuestra colección. Lo tendrán todos ustedes ya en la Feria del Libro, el día 9, lo tendrán a su disposición, así que realmente es un pasito más del cual también nos sentimos, la verdad, que muy emocionadas con ello. El Círculo de Orellana, como saben, es una asociación sin ánimo de lucro que actúa gracias al trabajo de las socias fundadoras que voluntariamente vamos organizando una serie de programas públicos para dar a conocer y visibilizar el talento femenino.
con el fin siempre de generar referentes entre las nuevas generaciones. Y actuamos así porque somos parte de la sociedad civil y estamos convencidas de que mantenemos un compromiso con las mujeres y también con la sociedad a la que pertenecemos. Españolas por Descubrir es un programa en el que actuamos desde el pasado, sabiendo la importancia que tiene conocer nuestra propia historia para avanzar en el futuro. Pero también el Círculo de Orellana actúa en el presente con programas como Impulso Orellana o como Miradas Orellanas, desde los cuales lo que tratamos es de dar visibilidad a mujeres desde su excelencia y compromiso, sacan adelante diversas iniciativas o actúan desde el servicio público generando valor para nuestra sociedad. Este programa, Españolas por Descubrir, es un programa divulgativo, plural, diverso. Está dedicado a realizar una revisión histórica de quienes han actuado a través de la historia de España, logrando a veces lo impensable, es decir, sus propios sueños, avanzar en derechos, avanzar en la educación de las mujeres, tener un trabajo remunerado o, por qué no, ejercer nuestro propio talento intelectual. Es un ciclo dedicado a mujeres que nos han precedido en circunstancias muchas veces de enormes dificultades y precisamente gracias a los valores que desarrollaron pudieron actuar con esfuerzo, compromiso, valentía y determinación. Y realmente no siempre fueron reconocidas o recordadas como ellas se merecen. Y por eso, precisamente, el Círculo de Orellana ha puesto su empeño y lo pone en dar visibilidad al talento femenino en toda su diversidad. Convencidas de que esa diversidad nos enriquece a todas. Convencidas de que esa diversidad hace que nuestras protagonistas pueden inspirar a muchos hombres y a muchas mujeres de nuestra sociedad. Desde hace 6 años llevamos realizando este programa con la implicación del Instituto Cervantes, pero también con la colaboración de excelentes ponentes que ellos han ido actuando a lo largo de estos años y ya sumamos más de 60 encuentros dedicados a nuestras Españolas por Descubrir y gracias a ellos hemos conocido su obra y la vida de todas ellas. Y termino indicándoles, como les había anunciado hace unos meses, que por fin hemos puesto en marcha la plataforma de amigos del Círculo de Orellana. Y lo hemos puesto en marcha precisamente para aquellas personas que se sientan identificadas con nuestra labor, con nuestros programas, con nuestros valores, pues que puedan comprometerse con el Círculo de Orellana como parte también de la sociedad civil que ellos son. Y por ello damos 3 opciones: el poder ser colaborador, protector o mecenas, y no se asusten porque son cantidades que cada uno puede aportar la cantidad que quiera, pero no por mucho sumamos muchísimo más, porque lo importante es el compromiso de todos y que juntos podremos ampliar nuestra oferta de programas y también poder llegar a un público mucho más joven que realmente creo que necesitan también de referentes. Así que ojalá sea posible y siempre les estaremos agradecidas. Y ya sin más voy a pasar a presentar, aunque no necesita de presentación, pero siempre hacemos una breve presentación de Soledad Fox Maura. Soledad es doctora en literatura comparada por el Graduate Center de la City University of New York. Es especialista en literatura española, francesa y norteamericana y desde varios años su investigación se centra en la novela autobiográfica, la autoficción y en las vidas de mujeres españolas. Ocupa la cátedra Nillí de Literatura Española y Comparada en el Williams College de Estados Unidos. También dirige proyectos de posgrado en el Máster en Historia del Arte de Williams College y en el Clark Arts Institute. Es autora de varios libros y de artículos, tanto científicos como otros destinados a la prensa, colaboradora de tribunas en El País, reseñas en la revista de libros, ha colaborado en Ese Moda y en otras tantas.
Ha participado también en varios jurados, entre ellos el de la Princesa de Asturias, el Premio Diario Madrid y en la selección de las 25 novelas escritas por mujeres de los siglos XX y XXI para el Cultural en el año 2022. A lo largo de su carrera también ha colaborado con varias instituciones de proyección internacional. Ha sido vocal en el patronato del Instituto Internacional, más conocido como el de Miguel Ángel Ocho, y también de la Fundación José María Castañé. Recibió una beca Fulbright de investigación, ha sido investigadora visitante en el Instituto de Historia del CSIC y en la actualidad es colaboradora del Oxford Center for Lion Writing, un centro que está dedicado al estudio de las vidas, las letras, las memorias y las biografías. Creo que este mes de junio del año 2023 dirigirá un taller de biografía en un curso de verano que organiza la Universidad de Oxford en Italia. Además, es autora, como les decía antes, de varios libros, un estudio literario de Flaubert y Don Quijote, la influencia de Cervantes en Madame Bovary, publicado en el año 21. También es autora de dos biografías, una sobre Constancia de la Mora, publicada en España y también en Inglaterra, y otra de Jorge Semprún, publicada en España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y además que esta última fue elegida por el Wall Street Journal como una de las 5 mejores biografías literarias. En el año 2020 se publicó en Nueva York su primera novela, escrita en inglés, Madrid Again, y en el 2020 también recupera el manuscrito y prepara la primera edición en castellana de Mi cárcel, de Isabel Álvarez de Toledo, con la colaboración de la Fundación Archivo Medina Sidonia. En el año 2021 recupera varias obras de María Luisa Elío y con la ayuda de su hijo las publica en el título María Luisa Elío, obra reunida, y en el año 2022 publica el ensayo Desahuciadas de la historia Constancia de la Mora, Isabel Álvarez de Toledo y María Luisa Elío, en un libro colectivo denominado Travesías biográficas, un diálogo interdisciplinar publicado por la Universidad de Cantabria. Pues con todos ustedes, Soledad Fox-Maura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Muchas gracias. Y bueno, ya con todo lo que has contado tan maravilloso, seguro que todo el mundo ya se quiere ir a casa. Porque ha sido una introducción tan generosa que ya. Pero bueno, vais a tener que quedaros un poquito más. Me hace muchísima ilusión estar aquí esta tarde. Sobre todo, como dices, la primera vez que participé en una de estas conferencias fue hace 5 años ya. Fue antes de la pandemia. En fin, han pasado muchas cosas, o sea que me alegro mucho de estar de vuelta, de seguir aquí. Y bueno, quería dar las gracias a Leticia del Círculo Orellana y también a Álvaro Romero Sánchez Arjona, porque fue una de las primeras personas que me guió en este tema, y a Juan Manuel Calderón, que es el bibliotecario del archivo del Palacio de Liria. Y bueno, que sin ellos no habría empezado. Y a Sofía Barroso, que sin ella, que me dijo, ¿no sabes quién es María Manuela Kirkpatrick de Grevigné? Y dije, ¿qué? O sea, no me sonaba de nada. En fin, tenía curiosidad y creo que he tenido suerte en descubrir un personaje tan interesante, de poder hablar de ella con alguna de su descendencia aquí. De verdad me hace mucha ilusión. También tengo familia aquí, tengo algunos primos aquí, o sea que eso también estoy muy contenta. Y nada, o sea que gracias a todos los que me habéis ayudado, a John Healy también, que me ha ayudado muchísimo con este tema. Y como este es un tema muy materno, de alguna forma, quiero dar las gracias a mi madre, que no puede estar aquí, pero que lo está viendo en transmisión directa, espero. Y mi madre, Marisol Maura, gracias porque me has dado todo lo mejor que tengo. O sea que espero que lo haya escuchado. Bueno, pues María Manuela Kirkpatrick de Grevigné, condesa de Teba, luego de Montijo, fue una mujer internacional, luchadora, de una voluntad y cultura excepcionales.
Ha sido olvidada por la historia y ha dejado muy pocos rastros materiales de su vida tan singular, que es muy frustrante para una investigadora, pero que a la vez te da como más ganas de seguir buscando. Sin embargo, ha dejado importantes legados familiares y culturales y su vida es un ejemplo de una mujer del siglo XIX que supo sobrevivir en circunstancias a menudo difíciles y a diseñar el destino de su vida con independencia y originalidad. Normalmente trabajo sobre escritoras, me especializo en literatura y María Manuela no es escritora, pero tiene una vida tan apasionante como cualquier novela. También comparto las lenguas principales de su vida, el español, el francés y el inglés, lo que me ha permitido investigar en todas las fuentes posibles. Me interesa porque, como ya he dicho, era muy moderna, fue muy adelantada, tenía muchos amigos hombres, igual tantos como mujeres, y algo también que llama la atención es que era una persona absolutamente internacional, de ascendencia belga, española y escocesa irlandesa, porque lo de irlandés está un poco escondido más atrás, pero hemos confirmado que sí, escocesa irlandesa, y que su marido, ella y sus dos hijas se movían como peces en el agua entre Francia y España, países vecinos, pero no por eso amigos. Se movían constantemente entre estos dos países cuando viajar entre esos dos países no era tan fácil como hoy, por razones de transporte, evidentemente, pero que además era un ambiente muy complicado en cada país. O sea que, pero para ellas no, para María Manuela no, porque lo dominaba totalmente. También quiero destacar que, a pesar de que pueda parecer una mujer privilegiada, estamos hablando de una persona que fue un poco outsider en los terrenos que más le interesaban, Madrid y París. Un poco, pero lo suficiente como para tener que rehacerse la vida más de una vez. También tenía la ventaja, como outsider, de ese punto de vista un poco pluridimensional en comparación con los madrileños o parisinos de pura cepa, pero los beneficios de ese sesgo que tenía un poco privilegiado también tenían su precio. Por otra parte, me interesan muchísimo las amistades que tuvo. Su mejor amigo era Prosper Mérimée. Otro íntimo amigo era Henri Bell, mejor conocido como Stendhal. Que estos literatos fuesen tan amigos de la condesa de Teba es un reflejo de su inteligencia, educación y carisma. Fue un imán que atrajo y retuvo el interés y la lealtad de personas muy importantes de su época de muchísimos países. María Manuela nace el 24 de febrero de 1794. Vive 85 años de una vida intensamente activa en un siglo, como ya he dicho, muy complicado. Este retrato, hoy voy a ofrecer un retrato lo más personal posible de ella, con lo que he podido encontrar. Y de momento, a ver si puedo hacer que esto funcione. De momento, solo existe una biografía de María Manuela que se llama La Gran Dama, escrita por Félix de Llanos y Torrilla, y tengo que decir que es una biografía divertidísima. El autor tiene mucho sentido del humor, se llevaba bien con el duque de Alba de su época y fue... ¿Ha salido? ¿No? A ver si lo pueden ajustar. Sí, ¿ves? Yo lo veo. Sí. Bueno. Servicio técnico, por favor. Sí. Porque hay una imagen que no ha pasado. Yo voy a seguir, sí. Porque aunque no veamos el libro, sí, es por si acaso. Félix de Llanos y Torrilla, que escribió muchas biografías y tiene mucho sentido del humor, a veces un poco malicioso, pero sus libros son muy divertidos. Ahora sí. Bueno, pues esta es la única biografía que existe de María Manuela, es del 32, con lo cual me parecía que valdría la pena actualizar y tener una óptica nueva sobre esta vida tan interesante. Bueno, entonces, además de este libro, quiero mencionar dos fuentes importantes, dos artículos escritos por la historiadora Cristina del Prado Higuera y poco más,
no hay mucho más escrito sobre ella, o sea que es un tema que para mí ha valido muchísimo la pena trabajar. Para construir la vida que quiero compartir con vosotros hoy, he podido indagar en las cartas familiares. Hay unas ediciones, el Duque de Alba hizo unas ediciones preciosas de cartas familiares y de la correspondencia de María Manuela con Mérimée. Y entonces, bueno, esto son unas fuentes maravillosas y me encanta siempre muchas familias que pueden no preservan lo que tienen, o sea que si pueden y lo preservan es maravilloso para las personas que venimos después y queremos investigar. Y así fue que en la época de Filomena, de la tormenta de nieve, en cuanto se pudo transitar ya con la semilla de la idea plantada en la cabeza por Sofía Barroso, fui a conocer a Álvaro Romero y empecé a investigar. Y desde entonces ha sido una búsqueda muy emocionante. Bueno, la condesa de Teba es una figura que ha quedado a la sombra en la historia de su hija Eugenia, emperatriz, y por eso me interesa tanto la oportunidad de reivindicar una figura tan singular. Es un personaje que ha tenido un enorme atractivo para mí desde hace varios años y la gran pena es que María Manuela haya dejado tan pocas huellas. Ya me he quejado de esto, pero si me quejo mucho de esto es con razón, que una persona que se carteaba a diario, como nosotros con los WhatsApps, con el escritor francés Mérimée, una correspondencia de más de 40 años. Tenemos todas las cartas de Mérimée a María Manuela, publicadas por el Duque de Alba. No tenemos ni una carta de María Manuela a Mérimée. Y entonces, claro, esto es algo que te da mucha pena. Y en este caso hubo un incendio en casa de Mérimée y todo se perdió. Y bueno, pues es así. Y tampoco quedan muchas imágenes de María Manuela, aunque sí contamos con el retrato de Madrazo que estaba aquí al principio, que está ahora en el Palacio de Dueñas en Sevilla. Y tenemos, como ya he dicho, la suerte de tener las cartas de Mérimée a Manuela y con esta documentación se pueden llenar muchos huecos, pero daría mucho por leer las respuestas de ella. Entonces, esta situación de una mujer importante, interesante de la historia, una mujer que está rodeada como por un vacío de datos, es algo no tan atípico del siglo XIX, ¿no? Ya que por incendios, descuidos, guerras, exilios, falta de interés, pudor familiar, no nos han llegado muchas veces diarios, cartas, escritos de mujeres. Y entonces, bueno, pasa así que muchas veces todas las pistas de una vida femenina se esfuma cuando, en cambio, las de sus padres, sus hijos, sus hermanos llegan a publicarse y encuadernarse y, en fin, están mejor preservados. Como ya he dicho también, en el caso de la emperatriz Eugenia hay muchísimo más material y todo muy bien preservado, pero me gustaría pensar que una mujer no tiene que llegar a ser emperatriz para que nos parezca valiosa su vida. Y, de hecho, creo que la biografía de María Manuela es muy importante para entender las posibilidades y los límites de la mujer europea en el siglo XIX, tanto como las presiones sociales y las relaciones intensas entre madre e hijas. Virginia Woolf dice la siguiente de la historia inglesa, pero yo creo que también es aplicable a otros países. Dice, la historia de Inglaterra es la historia de la línea masculina, no la femenina. De nuestros padres sabemos siempre algún detalle que les hace interesantes. Eran soldados, eran marinos, ocuparon tal puesto o crearon tal legislación. Pero de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, ¿qué queda? Que si una era guapa, otra pelirroja, otra muy cariñosa, no sabemos más que los nombres, las fechas de sus bodas y el número de hijos que tuvieron. Así que cuando queremos saber por qué hicieron esto o lo otro, por qué no escribieron nada o por qué escribieron obras maestras, es muy difícil encontrar respuestas. La persona que busque en los archivos para indagar en el revés de la historia y ofrecernos un retrato fiel de la vida de una mujer cualquiera
en la época de Shakespeare, de Milton, de Johnson, por ejemplo, escribiría un libro de inmenso valor. Ya no estamos en la época de Virginia Woolf, pero me parece que nos podemos seguir identificando con estas palabras. Y después de poner tanto énfasis en la mujer, voy a pasar directamente a un hombre, al padre de María Manuela, William Kirkpatrick. William Kirkpatrick nace en Dumfries, Escocia, en 1764. Es uno de 19 hermanos, que es un número que me impresiona. Soy hija única, o sea que me impresiona muchísimo. Toda la historia de esta familia de origen escocés-irlandés ha sido minuciosamente estudiada y publicada por su descendiente Colin Carlin. O sea que la persona que tenga interés en los Kirkpatrick, tenéis para rato con este libro, porque es muy bueno, muy completo. William Kirkpatrick y Wilson era bisnieto de Robert Kirkpatrick y Gillespie, que apoyó a Carlos Eduardo Estuardo en la rebelión jacobita. El castillo de la familia está restaurada, esta es una foto reciente, restaurada por Louise Kirkpatrick, descendiente de Thomas Kirkpatrick y Carlota Kirkpatrick de Grevigné, hermana de María Manuela. Si os parece que hay muchos Kirkpatricks, no os preocupéis, porque esta parte no queda mucho. Y es que la hermana de María Manuela se casó con un primo hermano suyo. O sea que había Kirkpatricks en varias generaciones. Los Kirkpatrick tenían una tradición que va a ser importante en esta conferencia, de casarse bien. Y sus redes mercantiles y genealógicas eran globales. En esta época, como comenta su descendiente Carlin, las alianzas matrimoniales sellaban las sociedades mercantiles y abrían puertas a una diferente clase social, religión o nacionalidad. Estos asuntos fueron la máxima importancia y debieron ocupar las mentes de un buen número de madres ansiosas o tías solteronas, sobre todo si hay 19 hijos para casar. William Kirkpatrick llega a Málaga en 1782. Ya había ido de Escocia a Londres y luego había estado 3 años en Ostende y luego otros 3 en Barcelona para por fin llegar a Málaga en 1782. Ya su llegada a Málaga es estupenda. Llega muy bien conectado y va directamente a ver al que va a ser su suegro, aunque no lo sabe todavía, Henri de Grevigné, que es belga casado con española y que tiene una empresa de vinos y ya es socio de la familia Kirkpatrick en unas oficinas que tienen en Londres. Y tiene varias hijas casaderas. Y William, que es joven, alto y musculoso, de piel rojiza y sagaz, esta es la descripción que tengo, no tengo fotos, encaja perfectamente con estas hijas casaderas y empieza a trabajar con la familia y se casa con una de las hijas que se llama Fanny, Francisca de Grevigné y Gallegos. La hermana de Fanny se casa con Mathieu de Lesseps y fue la madre de Fernando Lesseps, constructor del canal del Suez. Otra hermana de María Manuela, Henriette, se casa con Domingo Cabarrús, familia de origen francés, hijo del banquero del rey, y se convierte en condesa de Cabarrús. La tercera hermana, Catalina Carlota, se casa con el primo, Thomas James Kirkpatrick, británico y miembro del Alto Comercio Marítimo de Málaga. El padre de María Manuela, William Kirkpatrick, fue un hombre de negocios exitoso y, además de ser comerciante de vinos gracias a la empresa de la familia de su mujer, también fue nombrado cónsul de Estados Unidos en Málaga, puesto que ejerció durante 17 años. Su nombramiento fue decisivo para la fortuna de la familia y a la vez me parece muy curioso porque no era ciudadano de los Estados Unidos y, de hecho, no creo que hubiese pasado por los Estados Unidos. O sea que tenemos que concluir que era un negociante fuera de serie y también que es una época en que las relaciones comerciales anglo-norteamericanas eran muy, muy estrechas. Kirkpatrick tuvo que esperar 9 años desde que fue recomendado para ser cónsul fue recomendado por George Cabot, un senador de Massachusetts. Los Cabot eran una familia muy pudiente en esta época
decían, había una broma en Boston que todo el mundo todavía la conoce, que es, en fin, que los estos se hablan con los estos y los otros y tal, y los Cabot solo hablan con Dios. O sea que eran muy importantes y fue George Cabot el que recomendó a William Kirkpatrick para ser cónsul, pero aún así tardó 9 años en conseguir el puesto. En el archivo a ver, no es aquí, es ahí, gracias. En el archivo del Gobierno de los Estados Unidos me quedan por ver más de 100 cartas de William Kirkpatrick como cónsul. Son muchísimas, son a varios presidentes y algunas son informes. También aprovecha para mandar vinos de Málaga, pasas y almendras, muy diplomático, a sus interlocutores en Washington. El presidente James Monroe le quitaría el puesto en 1817, pero durante 17 años no entraba ni salía un barco del puerto de Málaga sin que William Kirkpatrick estuviese al tanto de todo. Su imperio no se limitaba al puerto de Málaga porque, como cónsul de los Estados Unidos, solicita aprobación real para vicecónsules escogidos por él en Marbella, Estepona y Almería. Bueno, entonces, esto es el padre de María Manuela y creo, y también creía Mérimée, que la conocía mucho mejor que yo, que el padre había tenido mucha influencia en María Manuela. Y ya vemos que es una personalidad muy, muy echada para adelante, muy, muy exitosa. Bueno, ¿cómo es el ambiente de Málaga en la infancia y juventud de María Manuela? La biografía de Llanos y Torrilla nos ofrece un retrato divertido, un poco malicioso, pero he quitado las cosas más maliciosas, porque no sé si hay personas de Málaga aquí en el público y no quisiera ofender a nadie. Pero entonces dice, hacia el interior moraba predominantemente las familias de rancia estirpe malagueña, abastada y pergaminera. Por el contrario, en la banda del puerto y sus cercanías solía vivir la colonia cosmopolita de comerciantes ingleses, holandeses, italianos, franceses y alemanes, que se vecindó ahí 2 o 3 decenios antes y traficaba, exportando e importando, que era tanto como medrar, gastar y triunfar. No hay que decir que, lógicamente, eran los cónsules el centro de este círculo, mucho más progresivo, despreocupado y bullicioso que el de la parte de la tierra. Lo siento por la parte de la tierra. Esto es la opinión de Llanos, no es mía. A pesar del éxito de su padre y de lo divertido y animado de este ambiente en el que vivió María Manuela de pequeña, también tuvieron sus problemas y altibajos, y es que desde el punto de vista español, los Kirkpatrick y los Grevigné y sus socios eran afrancesados, porque estaban afiliados a los ideales del republicanismo francés. Cuando los franceses dejaron la ciudad en 1812, Kirkpatrick sufrió económicamente y nunca volvió a tener la riqueza que había tenido, aunque logró salir a flote. María Manuela, ¿cómo era? No tenemos muchas imágenes, pero tenemos varios retratos escritos. Unos recuerdan que era una inteligentísima muchacha de negros ojazos centelleantes, de vida interior, de facciones correctas, aventajada talla, la frente despejada, pronunciada la barbilla y despejada el gesto. También sabemos que fue una actriz y cantante fuera de serie, no profesional, en los teatros y las recepciones que se organizaban en casa, en la vida social de la familia, pero que tenía muchísimo talento. También era una gran lectora y conocedora del arte. Los Kirkpatrick Grevigné habían enviado a sus hijas a estudiar a Inglaterra y a Francia, lo cual me impresiona mucho en unas niñas nacidas al final del siglo XVIII en Málaga. Entonces tuvieron una educación muy internacional. También es dentro del contexto de esta familia que tiene redes internacionales, que tiene familia por todas partes, tiene más sentido, ¿no?, que hubiesen estudiado fuera. Es en casa de su hermana, de los Lesseps, en París, en 1813, y creo que me despista un poco con las fotos. Bueno, esta foto está un poco borrosa, lo siento. Que María Manuela conoce al que será su marido, Cipriano de Palafox y Portocarrero.
conde de Teba, que la sacaba a 10 años. Ella tenía 19 y él 29. Los dos tenían algo en común, que debía ser muy romántico en el momento porque les unía totalmente, que es que eran admiradores fervientes de Napoleón. Y Cipriano estaba muy de moda en París en esta época. Tenía una garçonnière en la Place Vendôme número 12, que no está mal, y que luego María Manuela aprovechó para ella y para las niñas. El conde de Teba, según un documento de la época, dice: el conde de Teba era gallardo, aunque estaba ya marcado por la experiencia de muchas batallas. Su hoja de servicio refleja con su brío su mala sombra. En Trafalgar, contusiones serias, en el puerto de Santa María frente a los ingleses, fractura de una pierna, en el probadero de la Maestranza de Sevilla, lo estoy pasando tan mal como él lo pasó tan mal, que estoy perdiendo la voz. Por el reventón de un fusil, pérdida del ojo derecho, que vemos aquí. Caballero cadete en Segovia a los 15 años, gracias Leticia. Subteniente de artillería, enseguida se distinguió tanto en la primera proclamación tumultaria de Fernando VII en Sevilla, que ascendió a teniente coronel y grado de coronel. Pasó luego a Francia con el rey José y Napoleón en los 100 días le utilizó como jefe de escuadrón para la defensa de París. Noble, animoso y culto. Bueno, se conocieron y, según Llanos, fue un flechazo. Al poco tiempo se empezó a hablar de cierta boda que, si se daba, iba a ser sonada, la de Cipriano Teba y Mariquita, como la llamaban, Mariquita Kirkpatrick. Teba era el único hermano varón de Eugenio Eulalio Palafox, grande de España y capitán general de la costa y reino de Granada, conde de Montijo. Antes de poder casarse, os podéis imaginar que había mucho cotilleo en Málaga entre los del monte y los del puerto y bueno, que tuvieron que luchar un poco para poder casarse. Tuvieron que conseguir el permiso del conde Eugenio y una licencia real. Pero por fin se casan cuando María Manuela tiene 23 años. La luna de miel la pasan en Francia y luego vuelven a Málaga y por fin se van a vivir a Granada. A todo esto, en esta época, la madre de María Manuela, Fanny de Crevigné, muere envenenada accidentalmente en 1822, cuando su hija es bastante joven. El momento del matrimonio de María Manuela me parece muy importante porque creo que es el momento en que ella toma las riendas de su vida. No es como Madame Bovary de Flaubert, que dice: el día que me casé acabó mi vida. No, esto es lo contrario. Esto es el día que se casa empieza su vida. Y esto me recuerda mucho a Edith Wharton, que es una gran escritora norteamericana, que escribió unos ensayos muy perceptivos, muy inteligentes, comparando a la mujer norteamericana y a la mujer francesa. A Edith Wharton le gustaba más la vida en Francia y se fue de Estados Unidos, se fue a vivir a Francia. Decía que la mujer norteamericana era como una niña, mientras que la francesa era adulta. Que en Estados Unidos las chicas jóvenes gozaban de libertad, pero que en cuanto se casaban las encerraban en la domesticidad para el resto de la vida. Mientras que en Francia era al contrario. Las chicas jóvenes vivían encerradas en casa, en el convento o colegios, pero que en cuanto se casaban se liberaban y tomaban un papel muy importante en la sociedad francesa. Según Wharton, la mujer francesa es siempre socia de su marido. Si hay algún negocio, lleva la economía del negocio y aconseja. Y se relaciona socialmente con los hombres, habla de política, es una estrella en el mundo social. Mientras que las mujeres norteamericanas, una vez casadas, solo tienen otras amigas mujeres. Estas son observaciones no mías, sino de Edith Wharton, pero es verdad que las he escogido. Y creo que María Manuela es muy el perfil de esta mujer francesa que describe Edith Wharton, que es una mujer que cree que está al mismo nivel de los hombres en muchos sentidos y que se relaciona con ellos. Entonces, en esta época de recién casada tenemos un retrato fantástico de María Manuela
escrita por el gran hispanista de la Universidad de Harvard, George Ticknor. George Ticknor vino a España porque era hispanista y fue un educador súper importante, y entonces viene a España como enamorado de España para conocer todo lo que ha leído en los libros, y se lleva una decepción terrible al nada más llegar. No hay que olvidar que él viene de Nueva Inglaterra, donde todo el mundo se sigue despertando a las 5 de la mañana, y entonces él llega a Madrid, ve que las personas se levantan a las 11 o a las 12, que no se acuestan hasta la 1. Bueno, le parece una decadencia total. Apunta en su diario que había contado 50 tabernas y ni una librería en su primer paseo. No como hoy, ¿verdad? Bueno, entonces estaba muy escandalizado por todo lo que vio en España, salvo María Manuela. Y esta es una persona muy, muy culta, un líder en la educación, vamos, muy importante. Entonces deja este retrato de María Manuela. Dice: llegué feliz a la pequeña y bulliciosa ciudad de Málaga. A los que ahí vivían o los que pude conocer en la visita, les encontré generosos y abiertos como suelen ser los comerciantes, y tan directos y alegres como todos sabemos que son los andaluces. El conde de Cabarrús y su familia hubieran hecho cualquier cosa por mí y hicieron lo posible, pero gracias al conde de Teba y el obispo, que me interesaron y divirtieron muchísimo, quedé totalmente satisfecho. Ya había conocido a la señora de Teba en Madrid, cuando ella se encontraba ahí de visita el verano pasado. Y por lo que vi entonces y lo que luego he visto aquí cada día, no me cabe duda que es la mujer más culta y más interesante de toda España. Ya se había recorrido toda España, ¿eh? Es joven, guapa, ha sido educada estricta y fielmente por su madre, una escocesa o hispano-belga, y el padre escocés, que la ha llevado a Londres y a París, donde ha estudiado entre 6 y 7 años. Posee talentos extraordinarios y a todo lo que dice y hace le da un aire de originalidad. Reúne la gracia y desenvoltura andaluza con la facilidad francesa en los modales y un rigor inglés en cuanto a sus conocimientos y logros. Habla perfectamente las 5 lenguas modernas y entiende tanto el carácter como la literatura de cada una. Luego domina, como las extranjeras, el cante, los instrumentos musicales, la pintura y más. Y conoce perfectamente los bailes nacionales de España. Su conversación es brillante y única. Y a pesar de todo esto es una española auténtica y encierra tanto las emociones españolas como su talento y cultura. Una noche la vi en una obra de teatro en casa de uno de sus amigos. Había unas 50 personas en el público y ella era la protagonista de la tragedia de Pelayo por Quintana. Toda la velada fue fascinante, sobre todo para mí, ya que estaba todo montado en un estilo profundamente español, la loa al gobernador, la tonadilla, bueno, etcétera. Pero de todo esto fue la condesa de Teba, que hizo su papel, que se llevó toda la gloria. Tras esta alegría me despedí de ella para siempre, con gran tristeza. O sea que, bueno, esto es un retrato en palabras que me parece muy, muy bonito. Y algo curioso es que, bueno, se carteaba con todos los hispanistas del mundo y tenía un amigo francés hispanista que se llamaba Puybusque, y a los 30 años de haber estado en Málaga con María Manuela, Puybusque está en España y está en Massachusetts, Ticknor está en Massachusetts, y Puybusque le escribe y dice: he conocido a la mujer más fascinante de España, la más culta, la más inteligente, no sé qué. Y dice, contesta y dice: ya sé quién es. Y dice: ay, qué bien, pues esta es la condesa de Montijo. Dice: no, es la condesa de Teba, la mujer más fascinante. Entonces tienen esta discusión hasta que por fin se dan cuenta que se ha cambiado de título. Han pasado 30 años, pero que sigue siendo la mujer más fascinante de España. Bueno, pues entonces pasan una temporada en Granada, una temporada muy difícil porque por el pasado político de Cipriano pasa largas temporadas en la cárcel. Y entonces tardan 10 años en tener hijos
y hijas. Por fin, el 29 de enero de 1825, nace Francisca de Sales Guillermina Cipriana y a los 15 meses nace Eugenia. El nacimiento de Eugenia fue muy dramático, se hizo a la Belle Étoile porque había un espanto de terremoto y entonces María Manuela alumbró prematuramente, y de esto yo creo que sobre todo una vez que fue Eugenia emperatriz se ha escrito mucho, ¿no?, de este alumbramiento entre los frondosos bosques de laureles, de lilas, de cipreses y bueno, o sea, un nacimiento como que ya anunciaba un gran destino. ¿Qué más sabemos de su personalidad? Pues que tenía mucho arranque y mucho valor. Esto es una versión de algo que hizo para solucionar un problema familiar. No sé si es vero, si no è vero, è ben trovato. Viene de Eugenia, de emperatriz, que se lo contaba al conde Giuseppe Napoleone Primole, y de ahí llega a manos del biógrafo de María Manuela, Llanos. Pero, en fin, había un problema familiar en Madrid y María Manuela tuvo que intentar ir a Madrid porque su marido estaba en prisión por cuestiones políticas, y entonces para ir a Madrid necesitaba pasaporte y se entera de que los reyes están en Valladolid, llega a Valladolid y ahí los reyes Fernando VII están disfrutando de una velada con baile. María Manuela entra sola y consigue bailar frente al rey. Y entonces le dice: necesito un pasaporte, necesito un permiso para ir a Madrid. El rey no la había conocido antes, pero está encantado con ella y le dice: bueno, pues muy bien, ya te lo prepararemos. Y María Manuela saca el permiso, que ya lo tiene todo preparado y escrito, y le dice: ya lo tengo aquí, y se lo da. El rey dice: bueno, pues muy bien, si ya lo tienes. Y dice: ¿a qué esperas? Y ella le contesta: que doble vuestra majestad el pico del papel, como se hace para que una petición no se olvide. Según Llanos, sonríe Fernando VII, dobla la punta del memorial y María Manuela sale como un rayo para Madrid. Bueno, esto es como un poco parece un guión, ¿no?, de una película, pero son historias que vienen de la familia, que se han ido preservando a lo largo de las generaciones. Como sabemos, Cipriano era el hermano segundo, y en 1834 su hermano muere, un hermano que no deja descendencia, y entonces Cipriano va a heredar todos los títulos y todas las propiedades de su hermano. Y entonces esto va a cambiar mucho la vida para la familia, pero al mismo tiempo hay una epidemia de cólera en Madrid, hubo 4 en el siglo XIX, y Cipriano se queda en España y decide mandar a su mujer y a sus hijas a París. Y María Manuela sí es conocida es conocida un poco por varias cosas, ¿no?, pero una de las cosas son sus salones. Y fue en París donde abre su primer saloncete. Tenía invitados de todo tipo. Como había pasado parte de su juventud en París y estaba emparentada con los Lesseps y los Cabarrús, tenía todos esos invitados, luego muchos emigrados españoles y con ellos parisinos, una lista muy impresionante: Viollet Leduc, Delacroix, Delecluse, el escultor d'Angers, y Mérimée, que acababa de ser nombrado inspector de monumentos históricos, y Stendhal. Las niñas de María Manuela eran las pequeñas estrellas de su casa y destacaban por su belleza e inteligencia. Ingresaron en el Colegio del Sagrado Corazón, pero tuvieron a Mérimée y Stendhal de tutores particulares. A Stendhal, Paca y Eugenia le cautivaron y fue un encantamiento mutuo. A Stendhal le encantaba contarles historias a las niñas, y hay esta descripción muy bonita. Ha sido una escena familiar cuando las niñas eran pequeñas, escrita por Mérimée. Y dice: las niñas estaban boquiabiertas y con los ojos
como platos. Se sentaban en unas sillitas bajas para escuchar las historias de Stendhal. Y entonces les contaba todas las historias, las batallas de Waterloo, todo lo que sale en la Cartuja de Parma. Y entonces fue así que las niñas, que ya habían sido preparadas por los recuerdos de su propio padre, aprendieron desde muy pequeñas a sentir pasión por el imperio y gracias a escuchar todo directamente de la boca de este escritor sin par, conocieron a un Napoleón más auténtico, más llamativo que el de las leyendas. La pequeña Eugenia siempre tuvo un dibujo que Stendhal le había hecho de la batalla de Austerlitz. O sea que una educación muy napoleónica. Y sí, creo que se me ha olvidado. Aquí tenemos Guzmán, también era apellido del que había usado antes, era apellido suyo de familia de Cipriano. O sea que aquí están Paquita y Eugenia de Guzmán. Y esta es una carta de Eugenia a su padre cuando era pequeña. Aunque tenían estos tutores tan fantásticos y la vida social de su madre, naturalmente echaba de menos a su padre. Y entonces esto es un ejemplo de la carta en su letra, pero os voy a leer un poquito de la carta. Dice: mi querido papá, cuánto tiempo llevamos separados de ti y de nuestra familia. Si supieras, es imposible vivir en París. Quieren matar al rey en todo momento. Estamos muy tristes de pensar que estamos lejos de nuestro país. Tú nos dijiste que leyéramos a Napoleón para conocer su historia y la verdad es que me ha hecho llorar. Mamá nos ha comprado Robinson Crusoe y Robinson Swiss. Papá, tengo ganas de abrazarte y seré feliz el día que nos veamos y que pueda ver por fin los Pirineos. Después de... Por fin se reúne la familia y están unos años en Inglaterra y por fin se reúnen y las niñas ahí estudian inglés y ya hablan inglés perfectamente. Mérimée tiene un papel muy importante en esta historia. Como os he dicho, era el íntimo amigo de María Manuela y ya os digo, si fuera WhatsApp lo estarían mirando todo el rato. Era muy buen amigo Mérimée de María Manuela y siempre le animaba y le decía, y siempre le llamaba de usted. 40 años, pero nunca llegó a un trato más familiar. Le decía: usted me ha acostumbrado a creer que consigue cuanto se propone. Entonces, tener un amigo que creía en ella era muy importante para ella. Y Paca y Eugenia adoraban a Mérimée también, que ya os dije que fue su profesor de francés y que también las ayudaba mucho con sus travesuras. Cipriano va a fallecer joven con 53 años y María Manuela se queda viuda con 43 años. Las niñas tienen 14 y 15. María Manuela vuelve a Madrid y es un momento un poco complicado para ella porque ella está pensando en cómo reinventarse en Madrid, cómo rehacer su vida. Está pensando ya que tiene que casar a sus hijas, pero se ha muerto Cipriano y entonces hay 3 años de riguroso luto. Entonces hay 3 años que tiene que paralizar todo. Ha heredado el Palacio de Ariza y creo que tengo más. Es la condesa de Montijo con sus hijas, Mérimée, Stendhal. Y esto es donde estaba el Palacio de Ariza, que había heredado María Manuela. Y no se sabe exactamente cuándo se instalan allí. Es en algún momento al final de la Guerra de los 7 años. Es un momento en que la vida social en Madrid prácticamente no existe. Y entonces María Manuela tiene que relanzar los pequeños salones que tenía en París para poder presentar a sus hijas en sociedad. Y entonces remodela totalmente el Palacio de Ariza y con la ayuda constante de Mérimée, que le manda todo el rato cosas de París, todas las cosas más novedosas para su vida social, para sus fiestas, de todo. María Manuela se lanza a recibir tertulias, comedias, bailes formales, obras de teatro. También tiene la Quinta de Miranda, su finca en Carabanchel, y en los 2 sitios recibe sin parar
y las hijas quedan presentadas. Y además es una persona muy abierta en su vida social, y entonces cuando a las reuniones se les ponen motes en esta época, el mote de las reuniones en casa de María Manuela era el prado con techo, porque era como un prado, porque era un espacio muy libre, ¿no? Y este es el título que usa Llanos para un capítulo de su biografía, y Cristina Higuera del Prado también. El periódico inglés The Times dijo años después que entrar en el salón de María Manuela en Madrid en esta época era como sacar pasaporte para circular en la mejor sociedad de Madrid. Esto me hace gracia porque ella hace unos años intentó sacar pasaporte para llegar a Madrid y ahora es ella la que da los pasaportes. Una de las personas del círculo de Eugenia y Paca es Jacobo Fitzjames Stuart, el 15º duque de Alba, que queda prendado de Paca. Desgraciadamente, Eugenia también siente debilidad por su futuro cuñado, pero Paca y él se casan. Aquí tenemos otra imagen, una imagen de él. En 1844 aparece la noticia de la boda en la prensa. Anteanoche se efectuó el enlace del duque de Alba con la joven condesa de Montijo, acto que se verificó en la capilla de la casa de la novia, siendo padrino el duque de Osuna, representado por el de Medinaceli, y bendiciendo esta unión el respetable patriarca. Los jóvenes esposos habitan ya desde ayer el hermoso palacio de Liria. Paca tenía 23 años cuando se casó y tuvieron 3 hijos, el 16º duque de Alba, don Carlos María Stuart, y las duquesas de Galisteo y de Montoro. A pesar del matrimonio y cierta tensión entre Eugenia y Paca, porque les había gustado la misma persona, o quizás más que gustado, y a pesar de la maternidad de Paca, las hermanas seguían siendo inseparables. Se contaban todo y dependían muchísimo la una de la otra, estaban muy unidas. Y de esta época tenemos una de las pocas cartas de María Manuela, que es una carta a Paca, donde se ve este amor de madre tan arrollador por el que es tan famosa. Y bueno, os voy a dejar con unas líneas. Paca le había escrito para ver si podía usar las cuadras de su madre y entonces le contesta: hija de mis entrañas, ya sabes que cuanto tengo es vuestro, no solo mis caballos, sino todo lo que me pertenece, y podéis a toda satisfacción disponer de ello. Siempre que algo te haga falta, tómalo, bien mío, sin previo aviso. Tuyo es, pues, es de tu madre, y jamás tu madre está más contenta que cuando puede seros útil en algo. Yo que no soy nada sin vosotras, que vivo y respiro por vosotras, que mi existencia entera está cifrada en vosotras dos ya hace tanto tiempo. No tengo otra idea que vuestro bien, vuestro gozo. ¿Cómo pudiera pensar de otro modo? La idea de que con esos caballos te paseas, gozas, te divierte, me hace feliz. Disfrútalos, hija de mi alma. No te pido más que cada vez que uses de ellos, dediques un pequeño instante, un souvenir a tu pobre madre que tan lejos de ti está. Bueno, tampoco estaba tan lejos, pero en esa época es más. Bueno, como vemos, María Manuela tenía una pasión desatada por las hijas. Es una persona muy arrolladora, seguramente exagerada en muchas cosas. A Eugenia le molesta mucho que su madre sea tan exagerada con las hijas, que diga siempre que son perfectas, que son tan maravillosas. Hasta había dicho que unos árboles esmirriados que tenía en la quinta de Carabanchel que le parecían más grandes e importantes que los árboles de las Tuileries en París. O sea que, bueno, ella tiene esta visión de la vida que es todo a lo grande, y lo que es bastante impresionante es que consigue cambiar el mundo que le rodea con esta visión. O sea que es una visión que le funciona, ser muy optimista. Y bueno, voy a ver cuánto tiempo nos queda. Un poquito, ¿verdad? Que tengo que dejar hablar a Álvaro, o sea que voy a... Bueno, sobre Eugenia se ha escrito muchísimo más y entonces quiero intentar centrarme en María Manuela, pero Eugenia se tenía que casar también, claro, y hay que contarlo.
era complicado porque también se había enamorado, se dice, del marqués de Alcañices, que le había roto el corazón cuando tenía 19 años, o sea que había tenido mala suerte en el amor, había pensado hacerse monja, o por lo menos lo había dicho, no sé si lo había pensado, y María Manuela tenía una situación con esta hija tan enérgica, estilosa, inteligente y tan parecida a ella. No sabía muy bien qué hacer con ella y entonces por fin están en París, llega el imperio. Eugenia es la que eclipsa a todo el mundo en la vida social en París y Napoleón III, que tiene muchas opciones para casarse, princesas y millonarias y, en fin, escoge a Eugenia. Como ya he dicho, tenía mucho éxito en París y además era 100% napoleónica. Lo era en el fondo y entonces, bueno, pues tenían de nuevo esto en común. Se ha contado de muchas formas cómo se enamoraron, cómo fue. Hay muchas leyendas. Se dice que ella no le hacía mucho caso y que él al final le dice, pero bueno, ¿cómo puedo llegar a ti? ¿Cómo puedo llegar a tu corazón? Y ella le contesta, por el altar. Y entonces ya esto él se lo tomó muy en serio. En otro paseo por Fontainebleau vieron cada uno que su reloj se había parado exactamente a la misma hora y esto fue como algo divino y entonces ya se tenían que casar. Napoleón III va a ver a María Manuela y le escribe una carta pidiendo la mano de su hija y bueno, esto parece... Si pensamos, parece un momento en que la vida empieza a reflejar los sueños de María Manuela, como que se van a cumplir los sueños que tenía. Pero ser una emperatriz extranjera no es muy fácil y ser suegra de Napoleón III tampoco. Y Napoleón III le sacaba 18 años a Eugenia, era un hombre muy mujeriego. Y entonces es una situación, por una parte, muy positiva, pero también personalmente difícil. Solo de Eugenia voy a contar una cosa más porque me parece, es la primera carta que me llamó la atención cuando estuve investigando en el archivo, en el Palacio de Liria, y vi esta carta y me encantó. Entonces, la escribe corriendo para darle la noticia que se va a casar con Napoleón III. Y le dice, nada te puedo decir, hermana mía, para mí ha sido siempre una de mis afecciones más verdaderas. El destino que nos juntó en nuestra niñez nos ha separado, pero tengo la esperanza de que algunas veces vengas a gozar de cariño, que será siempre igual y verdadero. Te ruego que no digas nada por ahora, porque como me quieren tan mal, lloverían anónimos y cosas que me incomodarían. O sea que ser una emperatriz extranjera ya veía que no iba a ser tan fácil. Y luego hay postdata muy de hermana. Hazme el favor de comprarme 2 abanicos encarnados de lo mejor que encuentres y en caso de no haberlos bastante buenos que los pidan a Cádiz. Otro de sándalo y por fin de filigrana de plata y otro de oro. Pero han de ser de los de pie grande con país chico, de lo mejor que encuentres. También una moña de maja que tenga chic y que esté bien hecha. En fin. Estoy muy ocupada. Adiós. O sea que, bueno, y se casan el 29 de enero de 1853 en las Tuileries. Para volver a María Manuela, tenemos otro retrato fantástico de ella, justo en esta época que se casa Eugenia, de otro escritor que os sonará, Washington Irving, el de los cuentos de la Alhambra, que también fue embajador de Estados Unidos en España en los años 40 del siglo XIX. También estaba muy impresionado con María Manuela y en una carta de 1853, que evidentemente escribe tras haberse enterado de la boda de Eugenia, le escribe a su sobrino, o sea que es una carta personal a alguien de su familia. Y dice, creo ya haberte comentado que conocí al abuelo de la emperatriz, el viejo Kirkpatrick. ¿Recordáis? Kirkpatrick, que había sido cónsul de los Estados Unidos en Málaga. Pasé una tarde en su casa en 1827, cerca de Adra. A la semana me encontré en casa de su yerno, el conde de Teba, en Granada, galante e inteligente caballero, muy machacado por las guerras.
Su mujer, la hija de Kirkpatrick, no estaba, pero estaban las hijas, unas chiquillas, con él. Perdona que no he avanzado las fotos. Nos podemos quedar aquí. Bueno, dice, su mujer no estaba, pero estaban las hijas y la pequeña de estas debe ser la actual emperatriz. Años más tarde, cuando me instalé en Madrid, me invitaron a un baile en casa de la condesa de Montijo, una de las reinas de la alta sociedad. Al saludarla, me sorprendió que me saludara con la calidez y entusiasmo de una amiga de toda la vida. Me identificó como amigo de su difunto marido, el conde de Teba y luego de Montijo, que me dijo le había hablado de mí con admiración. Hasta me llevó a otra habitación para enseñarme el retrato en miniatura que tenía de él, tal y como yo le conocí, con un parche en el ojo. Luego me presentó a las niñas que ya había conocido en Granada, ahora unas bellezas muy a la última moda. A partir de esta noche estuve muchas veces en su casa, que era sin duda la casa más alegre de la capital. La condesa y sus hijas hablaban en inglés. La mayor se casó mientras estuvo en Madrid con el duque de Alba, como ya sabemos, y la otra es ahora emperatriz de Francia. Bueno, su hija convertida en emperatriz de los franceses es algo que preocupa a María Manuela. Y escribe, también los trozos de cartas son como tan valiosos porque hay tan pocos que voy a compartir otro cortito. Escribe a su amigo el marqués de Roche-Lambert, que es el ministro de Francia en Berlín, después de la boda, y dice: no sé si debo sentirme feliz o llorar. ¿Cuántas madres me envidian actualmente viendo las lágrimas que llenan mis ojos? No lo comprenderían. Eugenia va a ser reina en vuestro país y a mi pesar pienso que las reinas tienen escasa felicidad. A mi pesar, el recuerdo de María Antonieta me obsesiona y me pregunto con espanto si a mi hija no le cabrá la misma suerte. Bueno, María Manuela está naturalmente preocupada y también es una situación muy difícil para ella porque ya no tiene papel. Y ella misma dice que no hay nada peor que ser suegra y extranjera. Y entonces rápidamente despachan a María Manuela, que vuelve a España, y es Mérimée el que acompaña a María Manuela hasta la estación de Poitiers para que puedan volver. No le acompaña ni Napoleón III ni su hija. Y el que sigue pendiente de ella en todo momento es Mérimée. Y entonces en una carta de Mérimée, nada más volver a España, le dice: ha debido usted encontrarse muy sola en su casa tan grande. Es una cosa terrible tener hijas y casarlas. Ahora que todos sus deberes de madre están cumplidos, es preciso que piense usted en vivir para sí misma. Lo malo es que no tiene la costumbre. Procure ser un poco egoísta. María Manuela ya tiene 60 años en esta época y está empezando a perder la vista. Son años difíciles, de altibajos dramáticos. Eugenia tarda en quedarse embarazada. Por fin, en 1856, nace Napoleón Luis Bonaparte. Pero el 14 de enero de 1858, el revolucionario italiano Felice Orsini atenta contra la vida de Napoleón III, lanzando 3 bombas al carruaje en el que iba a la ópera con Eugenia emperatriz. La pareja real salió ilesa, pero su carruaje se volcó y más de 150 personas fueron gravemente heridas y hubo más de 8 muertos. Entonces se ve que María Manuela tenía razón en intuir que la vida de su hija podía ser peligrosa. Hay varias cartas que se cruzan tras el atentado y entre María Manuela y Paca y Eugenia. Y Eugenia, claro, inmediatamente escribe una carta muy larga a su madre para tranquilizarla y decirle que están bien. Y según Eugenia, su madre le contesta con 2 líneas sobre el atentado y 3 páginas sobre la política. O sea que nunca pierde su ritmo, ¿no, María Manuela? Quizás lo más terrible de todo, después de este atentado, es que Paca muere de tuberculosis, no se sabe si es tuberculosis o leucemia, con 35 años. Y ni su madre ni su hermana se van a recuperar de esta pérdida. La muerte de Paca es un golpe terrible para Eugenia y para María Manuela
y para el duque de Alba, claro. A partir de ese momento en que Paca ya no está, Eugenia va a tener una relación, siempre va a estar muy unida a su cuñado y a sus sobrinos, y Eugenia le pide a su hermano, que es como llama a su cuñado, le escribe para decir que por favor mande a sus hijos a casa de María Manuela para ayudarla a pasar esta época tan difícil. Ahora voy a saltar un poco porque nos quedamos sin tiempo. En 1870 cae el imperio de Napoleón III y Eugenia se establece en Inglaterra. Muere Napoleón III a los pocos años y tras su muerte Eugenia pasa muchas temporadas en el palacio que se ha construido en Biarritz. Vuelve a ver a su madre una vez en el 71 y dice que tanto las casas de su madre como su madre misma están hechas una bella ruina, que están abandonadas. Y la única alegría que le queda por vivir a María Manuela es en 1873 la boda de su nieta mayor. Como he dicho, ya empieza a perder la vista casi totalmente y llega otra experiencia muy difícil para ella y para Eugenia emperatriz cuando el príncipe imperial muere en 1879 en la guerra anglo-zulú. María Manuela va a morir este mismo año. Eugenia le escribe una carta impresionante, muy corta, a su madre. Voy a ver qué. Esto es Eugenia y Napoleón III con su hijo. Esto es una vista de la quinta de Carabanchel, que ahora hablaré un poquito más de eso. Le escribe a su madre, dice: «Ma chère maman, hoy tengo el valor de decirte que sigo viva, ya que el dolor no mata. Tu hija completamente entregada, Eugenie». Y luego le escribe varias cartas diciéndole: «Mamá, no vengas, no vengas. Quiero estar sola con mi dolor». Y la madre comprendió a la madre y no insiste en ir. Y además es que María Manuela ya estaba muy enferma y no podía viajar. En la última carta que voy a citar de Eugenia a su madre en esta época, la escribe y le dice: «¿Por qué ha habido estos horribles extremos en mi vida? Todo es contraste y cuánto entiendo ahora que la felicidad solo existe en un estado medio y que si uno sube demasiado será bruscamente abatido por el destino». La casa de Ariza queda vacía tras la muerte de María Manuela. Fue ocupada un tiempo por el central del Ejército y de la Armada y luego fue derruida. Ahora es el Victoria Palace y Carabanchel también lo que... A ver, Carabanchel, esto es una acuarela de Mérimée, de Carabanchel en su época gloriosa, la Quinta de Miranda. Aquí podemos ver la quinta rodeada de nueva construcción, pero aún no se había derruido. Y aquí es lo que queda de la quinta, es el estanque de la Bruja, que es ahora parte del Parque Eugenia Montijo en Carabanchel. Antes de cerrar, porque tengo que dejar tiempo a Álvaro, antes de cerrar quería hablar un poquito de María Manuela y la historia de Carmen, que es algo que a veces la gente le suena, ¿no? que la ópera Carmen tiene algo que ver con ella. Hasta en Wikipedia lo dice, o sea que vamos, es algo bastante, cualquiera lo puede saber. Pero siempre se suele decir como sin creérselo mucho, ¿no? Así parece que ella le contó una historia a Mérimée, como si fuese una anécdota, una tontería. Y creo que es todo lo contrario. O sea, creo que es algo muy serio la influencia de Mérimée en Carmen y que es un ejemplo magnífico de transferencia cultural. Entonces, María Manuela le cuenta a Mérimée esta historia. Y no es que sea que igual él se acuerda o a lo mejor o quién sabe, es que tenemos una carta de Mérimée a ella, que creo que está expuesta en el Palacio de Liria, ese trocito de carta, escrito en el 45, que dice: «Querida condesa, acabo de pasarme 8 días encerrado escribiendo». Los escritores
muy dramático siempre, ¿verdad? 8 días encerrado escribiendo esa historia que usted me contó hace 15 años y que temo haber estropeado, claro, porque ella lo contaba también. Era sobre un jaque de Málaga que mata a su amante porque ella solo quería dedicarse a su público. No he encontrado ningún tema más moral para ofrecer a nuestras bellas damas. Como estudio los bohemios, desde hace tiempo he creado una heroína bohemia. Entonces, bueno, ahí está la prueba, ¿vale? Pero eso es una prueba concreta, importante, pero creo que tenemos que darle un poco más, no sé, que el papel de María Manuela se tiene que considerar un poco más, porque ella, con la gracia y cultura que tenía para representar y contar, es muy lógico que Mérimée le haya robado una historia, abiertamente, además, él mismo lo dice, una apasionante historia de amor, celos y muerte trágica, que le había escuchado a su amiga. Y no dudo que todas las historias españolas de Mérimée, que fueron muchas, tienen el sello de María Manuela, que era su vínculo directo y primordial con España y lo español, aunque luego él lo filtre por su óptica francesa. Entre Mérimée y María Manuela había una verdadera amistad de intercambio intelectual, político y artístico y una complicidad constante, como vemos en esas cartas de 4 décadas. La historia de la ópera, que luego es la ópera de Carmen, le llega a Mérimée a viva voce de María Manuela. Es una transmisión oral que él transmite a la página y que Bizet traduce al género de la ópera. Pero el origen es la voz de María Manuela. Y creo que la historia oral no se debe ningunear nunca las fuentes orales, porque nuestra literatura viene de fuentes orales originalmente. Y es muchas veces la mujer en las culturas que transmite la historia y la memoria cultural y personal oralmente. ¿Quién no ha escuchado historias increíbles de sus madres o abuelas o quien sea de su familia? Si Carmen como personaje y como ópera, Carmen es mítica como personaje, la ópera es mítica, yo creo que es porque Manuela desea el éxito de su querido amigo y consejero y le regala una historia con sabor español que sabe que puede seducir al mundo entero. Claro, no sabe que va a ser ópera. En realidad, Carmen es novela corta, un género al que se dedica Mérimée, pero es muy triste que ni Mérimée, ni María Manuela, ni Bizet, que muere 3 meses después del estreno de la ópera, van a llegar a saber el éxito que tiene ni la historia, ni la música, ni el espectáculo, y que es una historia que se sigue reinterpretando de maneras originales y que cambia según en qué país se ubique, para reflejar todo un abanico de situaciones políticas, religiosas, culturales, raciales, relaciones de género, la representación de la mujer, el tema de las fronteras y las vidas migratorias. No olvidemos que don José, como el conde de Teba, es un soldado que tiene que ir de un sitio a otro y refugiarse en Andalucía. Los libretistas de Carmen también usaron las cartas de España de Mérimée para ambientar la historia de la ópera. Como estas cartas las publica Mérimée entre el 30 y el 41, y conoce a María Manuela, entre el 30 y 41 y conoce a María Manuela en el 31, podemos estar seguros que su influencia está en todas estas cartas, sobre todo porque él tenía esa obsesión literaria con Andalucía, donde solo estuvo una vez en la vida. Entonces, María Manuela fue la fuente. Y bueno, hay una pasión por lo español en esta época, como sabréis, que afecta a la música en París y Londres, o sea que por eso se presta también a la ópera. España se pone de moda. En Francia, en una guía de viajes muy popular, anunciaba con alegría en el 66 que ya se podía ir de vacaciones a España sin preparar antes el testamento. O sea que, mira qué bien. Bueno, creo que de la música, en fin, de la pintura, de todo lo que se puede llamar la españolad, que se ve en tantos géneros en esta época, no ha habido nada como Carmen, porque Carmen se ha apropiado, se ha renovado sin fin como un fenómeno cultural
Esto es bueno, que salió en la hoja del lunes cuando se tiró la Quinta de Miranda, una de las últimas cartas de Eugenie, la reina Victoria Eugenia con su madrina, Eugenia Emperatriz, en 1920. Bueno, el cartel del estreno de Carmen, el libreto de Carmen. Pero quiero decir que Carmen se ha hecho, bueno, ballets, obras de teatro, musicales, películas, la película de Otto Preminger con Dorothy Dandridge y Harry Belafonte, Carmen de Saura con Laura del Sol, Antonio Gades. La última versión cinematográfica es del 2022, es una producción internacional dirigida por Benjamin Millepied, el bailarín de ballet que está casado con Natalie Portman. Millepied me parece un apellido fantástico para un bailarín. Es una película con una protagonista mexicana, Melissa Barrera, y la historia de Carmen se ubica en el desierto de México, de donde Carmen intenta escaparse para llegar a Los Ángeles. O sea que esta es del 22. Ya para cerrar, quiero decir que la directora parisina de ópera, Mariam Clément, presentó su versión de la ópera en Santa Fe en el 2022. Para ella era muy importante cuestionar los estereotipos de género asociados a la protagonista, y el decorado de la Carmen de Clément era un parque de atracciones abandonado y la protagonista salía en vaqueros y una camiseta. Las versiones más recientes tienen otra sensibilidad y bueno, pero siguen saliendo todo el tiempo. Ya para cerrar, me gustaría que cuando volváis a leer a Mérimée, o si lo leéis, si no habéis leído, o a escuchar la música de Carmen, o ver la ópera o alguna de las películas basadas en ella, que penséis en María Manuela, la pequeña hija del cónsul norteamericano de Málaga, el talento que tuvo para representar y contar la vida y dirigir su propia vida, y cómo hasta ahora no hemos tenido una visión de ella actualizada y más tridimensional, que como Carmen corre el riesgo de quedarse en un estereotipo, una figura de una dimensión, y creo que es el momento de darle todas las dimensiones que se merece. Muchas gracias, y antes de cerrar quiero dar las gracias también a Patricia Espinosa de los Monteros, que me ha apoyado muchísimo en este proyecto y que al principio no le he dicho, o sea que ahora lo digo. Gracias a todos. Muchas gracias, Sole. Enhorabuena por tu intervención. La verdad que has hecho un recorrido increíble por la vida de María Manuela, y como hacemos en otras ocasiones, siempre dedicamos algún testimonio por parte de la familia o por parte de la institución que pueda apoyar. Así que en este caso, Álvaro Romero, si quieres, como director de la Fundación Casa de Alba, tienes la palabra. Bueno, prometo ser muy breve, no superar los 5 o 6 minutos. Y lo primero, bueno, enhorabuena al Instituto Cervantes y al Círculo Orellana por la organización de estas interesantes jornadas. A Leticia Espinosa de los Monteros por la invitación y a la profesora Soledad Fox por la amenísima intervención que nos acaba de ofrecer sobre doña María Manuela Kirkpatrick. Fue a principios del año 2021 cuando Soledad se puso en contacto conmigo. Venía de parte de nuestra amiga en común, Sofía Barroso, quien le había contagiado, utilizando la misma palabra usada en esa primera comunicación, el interés por resucitar a esta española por descubrir, tan desconocida para el público no especializado. Desde hace unos meses estábamos inmersos en el centenario del fallecimiento de la emperatriz Eugenia Montijo, ocurrido en el Palacio de Liria el 11 de julio de 1920. Mujer de notables cualidades y de sobra conocida. Fue un momento ideal para que Soledad se iniciase la investigación de esta interesante mujer que ya había llamado la atención de algún autor, pero seguía siendo una figura que la historiografía no le había dedicado mucha atención más allá de alguna publicación temprana que nos ha mencionado, de modo que una obra sobre María Manuela Kirkpatrick se antojaba necesaria.
Pusimos a su disposición toda la documentación que se conserva en el Palacio de Liria y las publicaciones que se habían realizado utilizando los materiales de los fondos del Palacio. El horizonte era prometedor y de modo que creo que pronto podremos disfrutar de una nueva biografía de esta interesante mujer. Y para no hacerme repetitivo y aburrir a la audiencia, en estas breves palabras lo que sí que quiero es subrayar, algunos de esos aspectos ya se han mencionado, la enorme huella que María Manuela dejó en la casa de Beric y Alba. La más evidente, la política matrimonial orquestada hacia sus dos hijas. La mayor de sus hijas, Francisca, como su abuela, que llamaron Francisca como su abuela, María Francisca de Sales, Portocarrero y Guzmán, la famosa sexta condesa de Montijo, quien fue una de las mujeres más brillantes de la España ilustrada. Casó con el 15º duque de Alba, Jacobo James Stuart, por entonces un joven de 20 años, culto, cortés y algo tímido, mientras que la menor, como se ha comentado, Eugenia, quien según algunos biógrafos estuvo enamorada del duque, que acabó desposando a su hermana, se tuvo que conformar con ser emperatriz de Francia. Y su historia pues, es de sobra conocida. La boda entre Paca y el duque de Alba se celebró en febrero de 1844, después de varios retrasos, y a partir de ese momento Francisca se fue a vivir al emblemático Palacio de Liria. Tuvieron 3 hijos, como ya se ha mencionado, y las 2 hijas, esto es muy importante, ¿no?, deben a sus padres, y en especial a María Manuela, esa educación privilegiada que recibieron. Paca y Eugenia fueron testigos y partícipes del ambiente cosmopolita que se respiraba en su casa. En el desaparecido Palacio de Ariza, su madre organizaba tertulias, saraos, con artistas y escritores, de modo que crecieron en un ambiente culto y refinado, con una educación lingüística sobresaliente. Algunos de los biógrafos de la emperatriz, en lo que se refiere a la personalidad de las niñas, nos indican que Eugenia siempre tuvo debilidad por su padre, pues compartían aficiones como los paseos a caballo, la naturaleza o la vida en un ambiente de libertad, mientras que con su madre las relaciones fueron más difíciles, pues encontraba a su hija muy testaruda y mostrando preferencia por Paca. Como apuntó Eugenia, mi hermana era su ídolo, la alegría de su corazón y su orgullo. La educación de la futura duquesa de Alba y la emperatriz de los franceses, futura emperatriz de los franceses, continuó en París. Las niñas se mudaron con su madre, que la matriculó en el Sacré-Cœur, donde hicieron la primera comunión. En su nueva residencia, de nuevo, María Manuela va a organizar un salón literario donde las jóvenes van a congeniar con los relevantes personajes del mundo cultural parisino y especialmente con Próspero Mérimée o Stendhal, que, como se ha comentado, Mérimée fue amigo sincero de la familia y mentor de las niñas. La educación de Paca y Eugenia tuvo un breve periodo en Inglaterra, en un internado de señoristas en Clifton, donde ya queda totalmente marcada la personalidad de las 2 jóvenes. Paca siempre fue una joven ejemplar, sensata y serena, mientras que Eugenia fue mucho más inquieta y atrevida. La muerte del conde de Montijo, Cipriano, en 1839, afectó mucho a las niñas. Paca heredó la mayor parte de los títulos de la casa de Montijo y Eugenia el título de condesa de Teba, marquesa de Ardales, entre otros cuantos. María Manuela quedó al cuidado exclusivo de sus hijas, se trasladaron a la casa de campo de la Quinta de Miranda, en Carabanchel, que fue un lugar muy concurrido y de gran actividad social y ambiente cosmopolita, baile de disfraces, comidas, tertulias, instruyeron a sus hijas en literatura, música y teatro. Tras el matrimonio de Paca, con el duque de Alba, Eugenia y su madre se trasladaron a París y es donde, como se ha mencionado, conocerá en una de las recepciones al presidente príncipe de la República Francesa, Luis Napoleón, que sucumbió a los encantos de esta joven Eugenia. El emperador le pidió un matrimonio en contra de los consejos de su círculo más cercano. Sin duda se casaba por amor. La boda se celebró en 1853 y desde ese momento Eugenia de Montijo pasó a ser emperatriz de los franceses. Ni Cipriano ni Manuela, quienes contaban las hazañas del gran Napoleón,
a sus hijas hubieran imaginado nunca que una de ellas casaría con un Bonaparte. De vuelta a Madrid, la Quinta de Carabanchel estaba más activa que nunca. Especialmente llamativas eran las fiestas de cumpleaños de la duquesa Paca que organizaba su madre. De la vida de Paca poco sabemos. Su enfermedad, posiblemente tuberculosis o leucemia, se la llevó pronto, en 1860, con solo 35 años. Falleció en París, estando Eugenia con su marido en un viaje oficial a Argel y privándole de haber podido despedirse de su hermana, algo que Eugenia de Montijo nunca perdonó a su marido. Curiosamente, 60 años después, Eugenia moriría en la habitación que fue su hermana en el Palacio de Liria. Para finalizar, nos queda para el recuerdo la maravillosa galería de retratos y objetos personales de María Manuela y de las dos hermanas, que decoran algunos de los salones de los palacios de la Casa de Alba. La condesa de Montijo se encargó de llevar a sus hijas a visitar museos, fomentar el gusto por lo artístico y además contaba con una selecta colección de pintura en su citado palacio. En el Palacio de las Dueñas, ese retrato, bueno, que lo vemos aquí precisamente, se conserva ese magnífico y poco conocido retrato suyo que pintó un jovencísimo Federico de Madrazo, quien con 21 años ya supo plasmar la belleza y elegancia de la retratada. A sus hijas también le dedicó el pintor español otros imponentes retratos que decoran el gran salón del piano del Palacio de las Dueñas, mostrando a las hermanas con impresionantes vestidos de noche, pinturas que han sido alabadas por los especialistas. Y, por último, el gran pintor Franz Winterhalter, retratista oficial del Segundo Imperio francés, no solo inmortalizó a la emperatriz, sino también en el Palacio de Liria se conservan dos retratos ovalados de Paca, uno realizado en vida y otro póstumo que le regaló a su cuñado, el duque de Alba. Especialmente conocida, ya para terminar, fue la afición de la emperatriz Eugenia por las artes decorativas y en especial por el mueble francés. Tras su fallecimiento, legó a su sobrino, el 17º duque de Alba, un enorme conjunto artístico, uno de los más importantes relacionados con el Segundo Imperio francés que se conserva en España y que hoy, gracias a la iniciativa del actual duque de Alba, don Carlos James Stuart, podemos admirar en los palacios de Liria, de las Dueñas y Monterrey. Así que, bueno, de nuevo, enhorabuena a la profesora Soledad Fox por interesarse por María Manuela Kirkpatrick, desde luego una auténtica española por descubrir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Se ha hecho un poquito tarde y yo simplemente agradecer una vez más a Soledad toda tu intervención, todo tu trabajo, toda tu investigación y a ustedes les esperamos el 27 de junio con la baronesa Wilson. Muchas gracias a todos.